10 imperios que casi conquistaron el mundo. Un imperio se define como un grupo extenso de estados o países bajo un solo grupo de autoridad o sistema. No hay duda de que ha habido una gran cantidad de imperios grandes y pequeños. Hoy nos concentraremos en el aspecto grande. Aquí hay 10 imperios que se acercaron más a la dominación mundial. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Y no se te olvide de activar las notificaciones para no perderte ni uno solo de mis videos. Ahora, a lo que venimos. Número 10. Dinastía Ming. China ha tenido cientos de dinastías durante miles de años, por lo que es bastante difícil determinar cuál fue la más poderosa. Mientras que la dinastía Qing era la más importante de la Tierra, la dinastía Ming conquistó China y gran parte de Asia a través de la cultura. Aunque no eran tan grandes como los Qing, los Ming controlaban muchos estados tributarios, países dependientes de la dinastía. Lamentablemente, debido a la afinidad de China por colapsar sobre sí misma, la dinastía Ming se extinguió en 1644. Número 9. Alemania nazi. En 1918, la Gran Guerra terminó con una victoria aliada y una posterior pérdida alemana. El Tratado de Versalles humilló ampliamente a los alemanes. Esta humillación eventualmente condujo a un colapso económico y al surgimiento del fascismo en la nación. Bajo el fascismo, Alemania y los poderes del eje envolvieron a casi toda Europa, hasta la batalla de Stalingrado y la invasión del día D, que fueron ampliamente considerados los puntos de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Aunque Alemania se extinguió rápidamente, todavía eran bastante masivos. Contenían porciones de unos 15 países modernos y eso no incluye a las otras potencias del eje europeo. Al menos todos podemos estar de acuerdo en que el mundo sería un lugar drásticamente diferente si el eje hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. El régimen se derrumbó en 1945. Número 8. Imperio Otomano. Comenzando en la Turquía moderna, el Imperio Otomano se levantó para destruir los restos finales del Imperio Romano, específicamente el Bizancio, y conquistar grandes extensiones del Medio Oriente, África del Norte y los Balcanes. Pero, en los siglos posteriores a su Edad Dorada, los otomanos comenzaron a colapsar lentamente por su propio peso. Junto con su aliado, el Imperio Austrohúngaro, los otomanos tenían muchos grupos étnicos diferentes que clamaban por la libertad. Países como Gran Bretaña, Francia y Rusia aprovecharon el imperio derrumbado y tomaron mordiscos de sus territorios africanos, europeos y asiáticos. Durante este periodo, el Imperio Otomano se llamaría el hombre enfermo de Europa. El hombre enfermo murió cuando llegó la Primera Gran Guerra, ya que eligieron el bando perdedor de los poderes centrales. El Imperio Otomano cayó en 1918. Número 7. Imperio Macedonio. En este segmento vamos a retroceder un poco, unos 23 siglos atrás, el 336 AC. Nace Alejandro Magno. El padre de Alejandro era Felipe II, que expandió Macedonia en gran medida, pero nuestro amigo Alex haría la verdadera expansión. Primero se hizo cargo de Grecia y los Balcanes, luego invadió Persia, que se expandió desde la India moderna hasta la Turquía moderna y continuó expandiéndose mucho más allá de Macedonia. Alejandro tuvo éxito y cayó el imperio persa, pero el viaje de regreso a casa de Alexander fue traicionero y murió a la edad de 32 años. Como Alex no tenía heredero, su imperio se dividió entre sus generales y Macedonia ya no existía. El imperio de Alejandro Magno cayó en 300 AC. Número 6. Imperio Español. A través de los siglos XIV, XV y XVI, España era una gran potencia con un imperio masivo, hasta que Napoleón entró y arruinó todo. De todos modos, ahora hay 20 países donde el español es el idioma oficial y es uno de los idiomas más hablados del mundo. Y esto todo debido a España.
El Imperio Español cayó en 1898. Número 5. Imperio Romano. Comenzando como una pequeña ciudad-estado italiana, Roma creció durante un periodo de 1000 años para abarcar todo el Mediterráneo. Es probablemente el imperio más famoso de la historia, no solo por sus habilidades de conquista masivas, sino también por su idioma, el latín, que fue la base de nuestro alfabeto y de todos los idiomas románticos. Roma vivió una monarquía, una república y un imperio, o realmente dos. Usted ve incluso después de que Roma cayó en el 476, el Imperio Romano del Este, que se conoció como el Imperio Bizantino, sobrevivió con su capital en Constantinopla, hoy en día Estambul. En 1943 cayó el Imperio Otomano. Número 4. Imperio Colonial Francés. Antes de Napoleón, Francia realmente solo colonizó Canadá y un poco de Argelia. La Francia posterior a Napoleón estaba profundamente arraigada en África, especialmente durante la lucha por África, que fue una rápida colonización por parte de las potencias europeas. Durante esto, Francia tomó una porción masiva del noroeste de África y Madagascar. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler se hizo cargo de la Francia continental, el ejército francés libre administró África francesa bajo el liderazgo de Charles Gaulle. Obviamente, durante la segunda mitad del siglo XX, Francia perdió sus colonias africanas durante la descolonización, al igual que todas las potencias coloniales europeas. Francia perdió su última colonia africana en 1977. Número 3. Imperio Ruso. Hoy, Rusia es una federación y se considera una democracia. Hace 30 años era una dictadura socialista, pero hace 30 años era un imperio gobernado por una monarquía. En su apogeo, el imperio ruso se extendía desde la frontera entre Canadá y Alaska hasta la actual Polonia. Fue gobernado por un zar de una dinastía que había estado en el poder durante unos 300 años, los Romanov. Pero la dominación de los zares rusos llegó a su fin en 1917, cuando la clase trabajadora se rebeló, se hizo cargo y terminó con la vida de la familia del zar. En este punto, Rusia estaba en la Primera Guerra Mundial. Negociaron la paz con los alemanes y perdieron tierras en unos 8 países diferentes. El imperio ruso se derrumbó en la Revolución y la Guerra Civil en 1917. Número 2. El Imperio Mongol. El Imperio Mongol es el imperio terrestre contiguo más grande de la historia. Era un estado formado casi exclusivamente por la guerra, que se expandió por casi toda Asia. Conquistaron, oprimieron y terminaron con la vida de millones de personas. Durante la mayor parte de su existencia, el imperio mongol fue gobernado por el infame Genghis Khan, que tuvo tantos hijos ilegítimos que alrededor de 16 millones de personas están relacionadas con él. El imperio mongol se extendió desde la Turquía moderna hasta Shanghái y desde la Rumania moderna hasta Corea. En su apogeo, el imperio mongol controlaba el 16% de la masa terrestre del mundo y alrededor del 25% de la población mundial. Al igual que el imperio de Macedonia, el imperio mongol se derrumbó después de la muerte de su líder, Genghis Khan, en 1368. Número 1. El Imperio Británico. Había una frase: el sol nunca se pone en el Imperio Británico. A diferencia de muchos otros dichos, este técnicamente es cierto, ya que se refiere al hecho de que el imperio era tan masivo que al menos un país en sus propiedades estaba en la luz del día. El Imperio Británico comenzó con la colonización de América. Alcanzaron su verdadera altura en 1921, después de la Primera Guerra Mundial, cuando todavía tenían las colonias asiáticas y africanas de Irlanda y Alemania. Hablando de África,
Los británicos también están incluidos en Scramble of Africa y la descolonización de la misma. Gran Bretaña ganó 2 guerras mundiales, conquistó el 24% de la masa continental y controló el 23% de la población. El Imperio Británico sigue existiendo el día de hoy. Si se cuenta la Comunidad de Naciones, que es una alianza entre las antiguas colonias británicas y Mozambique por alguna razón. El Imperio Británico Real cayó en 1997 cuando perdieron ante Hong Kong. Verdaderamente, incluso hoy, el sol nunca se pondrá en el Imperio Británico. Estos fueron 10 imperios que estuvieron cerca de conquistar el mundo. Si te gustó el video, ayúdame con un like y comparte. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estén. Como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.